Jornal Livre desta noite recebe a blogueira cubana Ioane Sanches e nós vamos começar agora o segundo bloco desta entrevista. Ioane, se você foi objeto da desconfiança por uma parte da esquerda brasileira. Circula pela internet uma relação de 40 perguntas, algumas delas são absolutamente ofensivas, eu não vou repetir aqui. Mas algumas perguntas seria bom que você respondesse. Por exemplo, quem paga a sua viagem? Bueno, agradezco mucho esa pregunta porque ha sido fuente de tantos malentendidos y de tantas mentiras que me alegra que me la hagan para poder explicar. Bueno, pues este viaje es fruto fundamentalmente de la solidaridad. Por ejemplo, he volado hacia Brasil con un boleto económico que tanto el director del filme Conexión Cuba-Honduras, el señor Claudio Dado Galbao, como otro grupo de bloggers recogieron el dinero para el boleto a través de Internet, en una página web de manera gratuita, abierta, transparente. Ahí está, poco a poco se fue llenando la cantidad necesaria para el boleto y parte de mi estancia aquí. De aquí me voy a Europa también con un boleto pagado por Amnistía Internacional. Organización que ha velado mucho por los derechos, sobre todo que faltan en Cuba. Es una organización que constantemente está atenta a la situación de represión en la isla, ¿no? De allí regreso al continente americano también con un boleto de vuelta que paga Amnistía y me voy después a México y a Nueva York, donde varias organizaciones académicas, universidades, colegios, han reunido también los fondos para mi estancia de 4 días en Nueva York. Uma outra questão que se coloca lá é que você aliás, tudo isso com base em uma suposta entrevista que você teria concedido a um professor da Sorbonne, na França. Eu queria primeiro saber da autenticidade dessa entrevista e segundo, saber de uma das informações que ele traz, que é que você seria uma espécie de agente da CIA, do governo americano, infiltrada dentro da ilha. Ele disse que você tem contatos com diplomatas americanos frecuentes. É verdade isso? Bueno, a mí me da risa porque cómo se puede ser agente de la CIA en un país tan enemigo de la CIA y caminar por las calles sin haber sido juzgado por un tribunal. O sea, el gran mentis, la gran evidencia de que eso es mentira es que yo soy una persona que no tiene antecedentes penales, que nunca ha ido a un tribunal, que nunca se le ha podido probar ningún tipo de implicación con esa central de inteligencia de un país extranjero. Por tanto, me imagino que esa aseveración no tiene ni pie ni cabeza, como decimos los cubanos. ¿Y el profesor de Sorbonne? Bueno, es una persona que evidentemente tiene una obsesión personal, ¿no? Quisiera creer que es espontánea, no mandado a hacer por mi gobierno, ¿no? Pero en el año 2009, si mal no recuerdo, en La Habana yo le di una entrevista. Yo soy una persona muy abierta a conversar con todo tipo de tendencias, soy muy plural. Por regla general no tengo desconfianza del otro porque creo que todo el mundo es éticamente correcto hasta tanto no pruebe lo contrario, ¿no? Y en ese año hicimos una entrevista que él grabó en su iPhone. Lamentablemente yo cometí el error de no grabarla yo, confiada. Y pocas semanas después apareció la entrevista con varias partes totalmente apócrifas, totalmente distorsionadas. Yo publiqué entonces un texto en mi blog que se llamaba La Otra Entrevista, donde denunciaba ese hecho y obligaba a este señor a que por favor publicara la grabación íntegra de lo que habíamos conversado. Claro, esto nunca la publicó porque quedaría en evidencia que hay algunas zonas muy distorsionadas. Pero bueno, yo he tenido que aprender a vivir con eso también. Y hay un refrán que yo repito mucho cuando estoy en situaciones así, que es un refrán que decía mi abuela, o sea, la mentira puede correr 100 años, la verdad la alcanza en un día. Y eso es lo que estoy esperando que pase con esa entrevista, que un día se sepa la distorsión. Ioane, você morou na Suíça alguns anos, 2 anos, né, parece? 2 años. Milhares de cubanos sonham em poder morar num país como a Suíça. Você esteve lá 2 anos e voltou para Cuba. Por quê? Una locura, dicen mis amigos. Nadie quiso apoyarme a la hora del retorno. Pero bueno, fueron muchas razones, la verdad. Yo me fui a Suiza asfixiada. Recuerdo que un día me levanté en la mañana, era el 13 de agosto del año 2001, me levanté en la mañana y encendí la radio. Ese día era el cumpleaños de Fidel Castro. Y cuando escuché la radio, había un locutor que anunciaba, hoy es el cumpleaños de la patria. Y yo pensé, no puedo seguir en este país. Y entonces me fui a Suiza 2 años, una experiencia muy intensa, muy bonita, de vida. Allí estuve trabajando en una librería de libros latinoamericanos, donde pude leer todos los libros censurados que no había podido leer en mi país. Y un buen día empecé con la obsesión del regreso. Me sentaba frente a un plato de comida y pensaba,
mi familia en La Habana podrá comerse una comida así. Iba a comprarme un par de zapatos a la tienda y calculaba que con el dinero de esos zapatos mi familia podría vivir 3 meses en Suiza. Mas você podia mandar dinheiro para a família. Sí, pero era un sentimiento de culpa también, ¿no? Empecé a volverme obsesiva en los foros de internet que hablaban sobre el tema Cuba. Todos los días en la mañana revisaba las páginas y un buen día dije, esta dualidad de vida no puede continuar. En ese mismo momento mi padre había enfermado y tomé eso como una motivación. Me voy a Cuba, hice mi maleta y cuando llegué a La Habana y le conté a mis padres que regresaban, mi madre estaba realmente muy molesta, me decía que era una locura, cómo iba a dejar mi futuro en Suiza, pero al final la vida me dio la razón. O sea, yo no sé muy bien por qué era, pero yo sentí un tirón interior, una obsesión interna del retorno y parece ser que sí, que sencillamente mi vida estaba en Cuba, ¿no? Bom, uma outra passagem desse rol, dessas 40 perguntas, dessa suposta entrevista, daria conta de que você tem muito dinheiro no exterior, que você é uma pessoa que recebe recursos de várias fontes. Eu gostaria de saber do que você vive em Havana para que você possa dissipar essas dúvidas sobre as suas finanças. Sí, muy buena pregunta también, porque es que se ha dicho tanto que a veces camino por las calles de mi ciudad y hay personas que creen que soy millonaria, ¿no? Entonces eso me ha traído algunos problemas porque la gente se pone más simpática de lo que debería ser pensando que yo tengo mucho dinero. Pues no. Es cierto que he ganado premios en metálico. En este viaje uno de los objetivos es poder participar en las ceremonias postergadas de esos premios y esos galardones, premios que quiero utilizar cuando logre cobrarlos en metálico, para tener la base económica de fundar un medio de prensa en mi país. En medio de eso, y para sobrevivir, he hecho trabajo de periodista. Colaboro frecuentemente con el periódico El País, es un trabajo legal, al menos para España y para el país, pago mis impuestos en esas naciones, y dentro de Cuba he logrado tener una licencia por cuenta propia. O sea, yo también soy una beneficiada de las reformas raulistas, ¿no? Antes de você, havia alguns que foram presos, jornalistas que tinham uma bicicleta e que faziam as suas reportagens. Foram presos alguns foram exilados, estão na Espanha, como Raul Rivera, que era um opositor ao regime. Esses jornalistas ainda existem lá? Existe alguém fazendo oposição além de você, através desse mecanismo? Sí, cómo no, cómo no. La oposición en Cuba tiene una larga tradición y hay muchísimos nombres de personas que han sufrido mucho además. Hay gente que estuvo presa durante la llamada Primavera Negra, que fue el momento en que el periodista y gran maestro para mí, Raúl Rivero, pues fue a parar a prisión. Y son personas que ahora mismo todavía mantienen su labor, algunos se han exiliado, otros están en Cuba, y por ejemplo hay un buen movimiento de periodismo independiente, que está haciendo periodismo desde la época en que el periodismo se hacía en máquinas de escribir, ¿no? Y ahora hay una nueva generación que está marcada por las tecnologías, que se puede llamar la blogósfera alternativa, blogósfera libre, que fundamentalmente publica en blogs, pero que también está usando redes sociales como Twitter. O sea, hay como una evolución, pero sí, hay mucha gente informando y haciendo oposición en Cuba, ¿no? Mas você disse que era uma blogueira cega, porque não tinha acesso ao que você publicava. Eles também não têm acesso? Vocês não têm... Como é a conexão em Cuba? Como se chega à conexão em Cuba? Quanto tempo por dia vocês têm acesso à internet? Sí. Vivimos en el país del mundo occidental con menor conectividad a Internet, ¿no? Entonces, pues para tener una presencia en Internet hay que realmente ser muy ingenioso. Por ejemplo, en Cuba no hay ninguna posibilidad de ir a una oficina y contratar una cuenta a Internet, una conexión a Internet doméstica. Eso es un privilegio del que solo gozan los altos funcionarios, los extranjeros residentes en territorio nacional. Ojo, esto es importante porque los extranjeros residentes en territorio nacional tienen más derechos que los cubanos que nacimos en ese país, ¿no? Y por otro lado, pues la gente muy confiable, muy probada políticamente. Ahora, ¿qué queda entonces para gente como yo? Para un periodista independiente, para un opositor que quiere poner sus palabras en Internet. Lo que queda es los espacios públicos de conexión, los pocos cibercafés que hay en todo el país y los hoteles. Hasta el año 2008 está prohibido que fuéramos a los hoteles a utilizar la infraestructura de Internet. Después ya es posible, pero todavía sigue siendo muy complicado por el tema del costo. Estamos hablando de 1 hora de acceso a Internet en esos lugares, cuesta alrededor de $6 el mínimo, y el salario promedio mensual en la isla son $17 al mes. Por tanto, hay que elegir a veces entre comer un poco mejor o comprar 1 hora de Internet.
Ahora, yo soy especialista en Internet sin Internet. Esa es mi especialidad, una triste especialidad, pero así es. ¿Qué hago? Escribo en casa todo lo que pueda, 3, 4 crónicas. Mi blog no es un blog informativo, no es un blog de inmediatez, es un blog de reflexión. Escribo varias crónicas, voy, compro una tarjeta, tomo el número, me conecto y trato de colocar los textos en una especie de programación para que vayan apareciendo incluso cuando yo no esté en Internet. Y así yo tengo presencia en la web sin estar, ¿no? Y también trato de economizar los minutos para después volver a usar esa misma tarjeta en otras ocasiones. Así, con un poco de ingenio y con muchas limitaciones, mucha gente está escribiendo blogs desde Cuba. Ioane, voltando a falar das mudanças socioeconômicas, você não gosta muito de se definir ideologicamente, você prefere discutir a coisa mais prática, né? Menos teoria do ponto de vista político, eu imagino. Eu vi 2 ou 3 declarações suas rejeitando modelos ideológicos ou enquadramentos ideológicos. Mas você defende o que você chama de capitalismo sui generis em Cuba. Eu queria saber o que significa isso. Bueno, en realidad eso también es parte de la distorsión, ¿no? Yo, por ejemplo, no creo que en Cuba vivimos un socialismo, ¿no? Hay alguna gente que piensa que el dilema cubano es entre el socialismo de hoy y el capitalismo de mañana. Yo no lo creo así. Pienso que Cuba vive bajo un capitalismo de Estado y que lo que tenemos que lograr es un sistema más participativo, más democrático. Si se llama capitalismo o socialismo, yo no sé, pero que al menos los ciudadanos puedan influir en el derrotero nacional, ¿no? Mas a privatização, por exemplo, faz parte... Ya hay privatización. Claro. La diferencia es que ahora la privatización está en manos de los jerarcas de Verde Olivo. Bom, nós vamos fazer mais uma parada aqui para o nosso segundo intervalo comercial. A gente volta já dentro de alguns segundinhos, logo depois desse intervalo. Então, até já.